Buenas noches, hermanos. Vamos a orar en esta noche por esta palabra. Vamos a orar por todos los acontecimientos que tienen que ver con la iglesia, como nosotros como esa iglesia, lo que estamos pasando, que no podemos reunirnos, todo lo que implica esta situación, porque esto es algo espiritual más allá de lo que está pasando físicamente. Ese impedimento físico de no reunirnos, más allá de eso, es un momento espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes de maldades que habitan las regiones celestes. Y tenemos que entender, ahí más abajito en Efesios, continúa leyendo y dice que tenemos que armarnos con las herramientas que Dios nos ha dado, ¿sí? La fe, la salvación, el evangelio, la esperanza, todas esas cosas que Dios nos ha dado, esas armas espirituales, es para todos estos momentos. Entonces oremos y pidamos la fortaleza, la sabiduría por el Señor, y que sea esta palabra alimentándose nuestro cuerpo. Padre Santo, estamos en esta noche, te damos gracias, bendito Señor, por este momento tan especial de poder escuchar tu palabra, de poder recibir mensaje de ti, Señor. Padre, prepara nuestros corazones, limpia, Señor, nuestra mente, nuestras preocupaciones, nuestros sentimientos, y que podamos tener esa relación especial contigo en este momento y poder escuchar especialmente tu voz para lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo en estos momentos, en este tiempo, muchas situaciones, Señor. Fortalece, Padre Santo, nuestra confianza en ti, nuestra esperanza solamente en ti, Señor. Sabemos que tú, Señor, tienes el control de todas las cosas, Padre Santo. En tu mano, Señor, está todo lo que está ocurriendo, bendito Padre. Dejamos, Señor, en tu voluntad, Señor, la vida de cada uno de nuestros hermanos que hoy nos congregamos en todo el mundo, que profesamos que tú eres el Señor, que tú eres Dios sobre toda la tierra. Te damos gracias, Padre, porque podemos dirigirnos a ti y decirte todo lo que sentimos, Señor, expresarnos todo delante de ti, Dios. Bendito Señor, dejamos en tus manos esta palabra. Bendice, Señor, al predicador. Dale, Señor, de tu sabiduría para que podamos, Señor, todos nutrirnos de esa palabra, de esa escritura de la Biblia, del mensaje que viene, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hola hermanos, buenos días. Dios les bendiga grandemente. Damos muchas gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar en su presencia y de poder acercarnos con la ayuda, dirección de su Espíritu a las verdades de su palabra, razón por la que nos encontramos en este momento, porque anhelamos que sea Dios también hablándonos cada día que Él nos da, cada oportunidad que tenemos para comprender las verdades de su palabra. Este mes vamos a trabajar un énfasis que es muy importante también, y es el tema de la unidad como uno de los valores fundamentales en la iglesia, y queremos ir a la palabra del Señor para encontrar esa guía, encontrar esas verdades, esas directrices que nos ayudan a entender cómo la expresión del propósito de Dios a través de su iglesia tiene mucho que ver también con la unidad y la eficacia de esa unidad en medio de su pueblo. Así que hoy hablaremos acerca de la unidad y eficacia en la iglesia, y tomaremos como referencia una parte en la escritura que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde Lucas, quien escribe este relato, pues deja allí muchos detalles de lo que es la experiencia de la iglesia primitiva, y de allí estaremos
flexionando en algunos aspectos que encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos y nos basaremos en los versículos del 45, 43 mejor, hasta el 47. Hechos capítulo 2, versículos 43 hasta el 47, para hablar de la unidad y eficacia en la iglesia como una verdad también que nos desafía para nosotros en este tiempo. Ante la realidad que estamos viviendo por la pandemia, pues lógicamente el tema de la unidad, de poder estar congregados, de poder estar juntos en un lugar, ha sido afectado. No ha sido posible y tenemos que esperar para que poco a poco las cosas se vayan normalizando y podamos encontrarnos nuevamente en comunidad completa. Pero esto no quiere decir que el principio de la unidad se elimine o que deje de tener vigencia. Realmente las circunstancias difíciles, si bien han afectado la vida de la iglesia, el tema de la unidad siempre se ha mantenido fuerte. Y aún en la experiencia en el primer siglo, cuando la iglesia avanza en medio de muchas dificultades, una de ellas muy fuerte, la persecución frente al tema de este nuevo mensaje que ahora expresaba una idea diferente a lo que antes se venía manejando y era el mensaje de Cristo, pues eso hacía de que sus participantes no la pasaran muy bien, no tuvieran toda la facilidad para poderse reunir, para poder interactuar y vivían con esa situación que era real para ellos. Sin embargo, procuraron siempre estar unidos. Y lo que nos muestra la palabra es que en medio de esta realidad, Dios seguía manifestando su propósito y la iglesia aprendía en el proceso y daba ejemplo de cuál era el propósito de Dios en sus vidas, y no solamente en sus vidas, sino también como canales de bendición para la comunidad donde ellos estaban. Así que revisemos algunos de los pasajes que he mencionado y vamos a analizar algunas realidades que nos ayudan a comprender hoy también por qué es tan importante la unidad, ese principio de unidad para nosotros como iglesia, como impacto, como referencia también en toda la sociedad, en todo el entorno donde nosotros nos movemos, como testimonio también del propósito de Dios. Leamos el versículo 43. Dice: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estamos hablando del inicio de la iglesia, estamos hablando de un momento en el cual aquellos seguidores de Cristo han tomado una decisión muy importante, y es de continuar siendo los proclamadores de ese mensaje que había dejado Jesús, y que ahora ellos eran los emisarios, los proclamadores de esta verdad. Los textos anteriores en el capítulo muestran un poco acerca de cómo la iglesia tenía esa intención, los integrantes de la iglesia tenían esa intención. En el versículo 42 nos muestra algo interesante que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la enseñanza de aquellos que habían sido testigos de la verdad de Cristo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, ¿verdad?, unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, o sea, una dinámica que comprendía el hecho de que aquellos integrantes estaban decididos a continuar a pesar de que las circunstancias no fueran las mejores en ese momento. Y en ese entorno, en ese contexto, ante esa realidad, encontramos el versículo 43, donde nos muestra algo bien importante, y es que en medio de las circunstancias que no eran fáciles, la iglesia continuaba siendo una expresión
del propósito poderoso de Dios. En otras palabras, la iglesia continuaba haciendo un impacto importante en medio de la comunidad donde estaba. Dice que sobrevino temor a toda persona, o sea, la gente era testigo de lo que estaba pasando, la gente era impactada por cómo Dios manifestaba su poder a través de aquellos que eran sus instrumentos, de aquellos integrantes de su iglesia en ese momento, y el propósito de Dios seguía manifestándose. La intención de Dios era evidente en medio de las circunstancias que ellos estaban pasando. Y dice el texto que muchas señales y maravillas eran hechas a través de los apóstoles. Esto es uno de los efectos, de los resultados de cómo la iglesia no se dispersó, cómo la iglesia no se diluyó ante la persecución, ante la dificultad, sino que mantuvieron la unidad, y eso generó de que el propósito de Dios siguiera siendo impacto en medio de las personas, en medio de las comunidades donde ellos interactuaban. Podríamos hablar de cosas que a lo mejor no se esperaba en comportamientos, en decisiones, en actitudes, pero que a través de este mensaje, que es un mensaje transformador, el mensaje del Evangelio es un mensaje transformador, era evidente que las maravillas, las señales, los milagros, la manera como Dios manifestaba su poder, era evidente en medio de la comunidad donde estaba. Y Lucas, en su trabajo de registro, deja evidencia de cómo la iglesia marcaba un referente, presentaba una evidencia de su unidad, de su propósito en medio de esta comunidad donde ellos estaban. El versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Qué interesante. Mira, la motivación en este momento para la iglesia, para estar juntos, no era un asunto ocasional, no era un asunto desprevenido, no era un asunto muy superficial. La motivación para estar juntos, la motivación para mantenerse como grupo, era también debido a las convicciones de fe que ellos ahora manejaban en su corazón. No era un asunto ni siquiera de un esquema religioso, ni siquiera de una estructura litúrgica, porque si bien muchos de los que estaban haciendo parte de la iglesia venían ya de toda una tradición judía, de toda una tradición religiosa, pero ahora había una nueva convicción, ahora su fe era replanteada y era realmente evidenciada con el mensaje de Cristo, el mensaje del reino de Dios, y esto generaba en ellos una motivación de fondo, una motivación muy real, muy concisa en sus vidas para querer estar juntos. No era fácil, de hecho era riesgoso, era peligroso querer estar en medio de una comunidad como era la iglesia en ese momento, como seguidora de Jesús. Sin embargo, en sus corazones había esa convicción, había esa decisión, y por eso el texto dice: todos los que habían creído estaban juntos. Su motivación no era otra cosa sino la fe en Jesús, la fe y la convicción en que su mensaje, su palabra ahora había transformado sus vidas, y eso hacía de que ellos quisieran estar juntos, quisieran estar comprometidos, quisieran estar incluidos dentro de lo que era la visión que tenía en ese momento la iglesia, la misión también a la cual ellos se habían comprometido y la dinámica en la cual ellos podrían participar. Así que no era un tema simplemente de una intención ocasional o de un momento allí de emoción, no. Era la realidad de sus convicciones, su convicción de fe que en ese momento les instaba, les motivaba para estar juntos. De hecho, no eran grandes congregaciones, eran encuentros prácticamente familiares.
eran reuniones que muchas veces tenían que hacerse clandestinamente, encuentros que no siempre estaban programados o agendados, sino que se presentaban de acuerdo a las circunstancias debido a la persecución que tenían en ese entonces. Así que sus convicciones de fe hacía que ellos quisieran estar unidos. El versículo 45 dice: vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Este estar juntos o mantenerse en contacto de pronto a través de medios o métodos que eran mucho más eh, muy diferentes a lo que tenemos nosotros ahora. Ahora tenemos mucha facilidad de estar en contactos, así no estemos cerca, pero ellos tenían también sus maneras, sus formas de poder mantener esa unidad, de estar en contacto. Esta experiencia les permitía a ellos identificar situaciones de necesidad, identificar cómo estaban ellos en su condición, qué realidad era lo que ellos estaban viviendo. Y no solamente identificaban las necesidades, sino que a la vez encontraban estrategias de solución. Vemos aquí como Lucas dice que en medio de esta situación algunos se motivaban, se atrevían a vender sus propiedades, a desprenderse de lo que les correspondía y lo repartían en medio de aquellos que estaban necesitados a través de una estrategia de cooperación hacia ayudar a otros, una estrategia de organización hacia el cómo poder apoyar a aquellos que estaban necesitados. Eso hace parte, eso refleja el hecho de que la unidad, la unión de las personas en ese momento como iglesia generaba una acción que iba más allá de su propio entorno, de su propio círculo inicial. Así que había una unidad, pero eficiente, una unidad con propósito, una unidad que tenía un sentido de poder mostrar el favor y el amor de Dios también a otras personas a partir de lo que cada quien podía hacer. Por eso las necesidades, las situaciones eran un tema atendido, era un tema importante para aquellos que estaban haciendo parte de la iglesia, que es uno de los aspectos en los cuales también hoy como iglesia sigue siendo clave, sigue siendo pertinente en medio de la realidad que nosotros tenemos. Entonces, esa unidad, ese principio vivo en medio de la iglesia como tal, generaba esa posibilidad, les permitía ser esos identificadores de necesidades, de situaciones, y precisamente bajo el principio mismo del mensaje del Evangelio, que es mostrar el amor, que es servir a los demás, que es dar esa parte nuestra hacia otros, la iglesia en ese momento podía hacerlo, podía desarrollarlo al estar juntos, al permanecer en esa convicción en sus vidas. El versículo 46 afirma que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El estar juntos iba a implicar perseverar. Como le dije antes, no era sencillo, no era fácil poder mantener esta unidad. Así que el estar juntos implicaría perseverar, implicaría hacer un esfuerzo para mantener la unidad, implicaría ir más allá de algunos limitantes para poder encontrarse, superar algunas barreras, algunas incomodidades para poder mantener el hecho de encontrarse. Hoy estamos a la espera de poder tener nuevamente esas facilidades, pero también es una reflexión, porque muchas veces cuando teníamos todas las posibilidades y no estaba este tiempo como tal, muchas veces no teníamos siempre la motivación para superar algunas barreras y poder encontrarnos como iglesia. A veces
un tema de clima nos hacía quedar en casa, un tema de cosas quizás mínimas no nos desanimaban para poder estar en el templo, para poder estar congregados. Pero aquí vemos algo importante y es que el hecho de querer estar juntos, el hecho de poder reunirse, implicaría para ellos una disposición a perseverar, a luchar, a mantener esa disposición para estar juntos, porque la verdad no era tan fácil. Pero también este hecho de querer perseverar no solamente en el encontrarse, en el juntarse como tal, sino también que eso daba el poder valorar cosas muy sencillas, cosas muy del momento, pero muy importantes, muy especiales, muy significativas, como por ejemplo compartir una comida, compartir un refrigerio, encontrarse en casa y poder disfrutar, poder integrarse en dinámicas que eran muy importantes para ellos como familia. Y eso fortalecía la unidad, eso alimentaba ese vínculo, esa fuerza del principio de saber que somos un cuerpo, de saber que somos una unidad, que somos un grupo, que estamos enfocados en obedecer al Señor. Eso pasaba en el texto, o sea, de acuerdo a lo que registra el escritor, en esta comunidad, en la iglesia primitiva. Y un detalle importantísimo, y sobre todo encontramos que él expresa que estas personas tenían una actitud muy linda y es sencillez de corazón. Había transparencia, había algo realmente claro, diáfano en medio de esta relación, de este encuentro, de esta interacción. Había sencillez de corazón, no había egoísmo, no había autosuficiencia, parece que todos tenían este mismo sentir y eso hacía que la unidad se mantuviera, se fortaleciera y es un hecho muy importante registrado por el escritor en este momento. Y el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En este versículo encontramos que uno de los propósitos de esta unidad como iglesia tiene que ver con adorar a Dios, alabar al Señor. Nos reunimos, nos encontramos para reconocer su presencia en medio de la reunión, en medio de la congregación, en medio de quienes se encuentran, de quienes se juntan. Y Lucas deja esto impreso allí en su escrito. ¿Ya? Alababan a Dios. El texto dice, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Qué interesante, porque ese hecho de reunirnos para estar en contacto, en comunión con el Señor, en alabanza, en adoración, en reconocimiento, genera una motivación que ya tiene que ver no solamente con nosotros, sino con el favorecer de alguna manera a otros. El texto dice, teniendo favor con todo el pueblo. Es una dinámica realmente importante porque la comunión con Dios nos invita, nos impulsa para que podamos tener favor también con los demás. En otras palabras, esa relación con nuestro Dios se refleja en nuestra actitud con las otras personas. Y la unidad en este momento, el estar juntos, el mantener este vínculo como iglesia allí en el primer siglo, hacía de que el favor, la actitud de ellos para con el pueblo fuera evidente, fuera reconocida y es registrada de acuerdo a al texto que expresa el libro de los Hechos en esta parte. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Cómo tenían favor con todo el pueblo? De muchas formas, muchas maneras. De pronto en cosas mínimas como en cosas también muy grandes. Pero el pueblo, la comunidad,
la comunidad tenía que decir de este grupo de personas, tenía que hablar, ¿cierto? De esta iglesia, de esta unidad, de este grupo de integrantes que estaban bajo la dirección y con la intención de obedecer al Señor. Así que era el testimonio de la comunidad acerca de el por qué se reunían, el por qué se encontraban, el por qué se juntaban como seguidores de Cristo, que es un desafío también para nosotros hoy, muy importante. ¿Qué dice la comunidad de nosotros? ¿Qué dice el entorno de nosotros? ¿Qué piensan ellos cuando nos reunimos, cuando nos juntamos, cuando nos ven que hacemos parte de una comunidad, de una congregación? Lo que decía el pueblo en aquella ocasión es: ellos tienen favor para con nosotros. Es algo que nos beneficia, es algo que nos ayuda, es algo que reconocemos ese bienestar de ese grupo de personas que se reúnen. Y claro, con esta realidad, el texto dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto entonces, esta actitud de la iglesia, esta intención de mantenerse juntos con ese propósito hacia esa eficacia, iba a generar entonces la tarjeta de invitación a muchos para que se unieran, la tarjeta de invitación para que otras personas quisieran estar también dentro de ese propósito, quisieran incluirse también dentro de este desafío y ser parte de la iglesia de Cristo. En un tiempo donde habría que pensarlo porque la persecución, porque la situación de limitancia, la situación de perseverar, la situación de fidelidad, era bastante presionada por las circunstancias del momento. Sin embargo, Lucas dice, mucha gente quería estar allí. Y él dice, y el Señor añadía, el Señor iba motivando, iba cambiando, iba llevando a personas para que hicieran parte también de su iglesia. Eso nos muestra a nosotros la eficacia de esa unidad, los resultados de mantener ese principio de unidad por encima de lo que suceda, superando situaciones, barreras, circunstancias difíciles, pero con un propósito muy importante, como es estar unidos, estar unidos. Por eso en la iglesia este valor es fundamental. Y a pesar de que estamos ahorita sin la posibilidad de congregarnos como antes, pero tenemos esa intención a través de los medios, a través de las oportunidades que tenemos, de estar en contacto, estar orando unos por otros, estar pendientes unos de otros, para que este principio, para que este valor tan importante como es la unidad, pueda mantenerse, pueda sostenerse y fortalecerse cada día más a pesar de las circunstancias. Aún estamos en espera de qué decisiones se tomarán a futuro, de cómo se estructurarán nuevamente las situaciones en cuanto a la posibilidad de reunirnos, pero más allá de lo que se pueda decidir, oramos a Dios para que este principio de la unidad, que es un principio bíblico, pueda ser un baluarte en nuestra realidad como iglesia. Así que vamos a confiar en el Señor y vamos a pedirle a Él que nos ayude siempre para que la unidad sea un valor importante, que todos los días nos levantemos reconociendo que somos un cuerpo, que somos un conjunto, que somos su pueblo, que somos esa iglesia, que somos ese grupo de hombres y mujeres que queremos obedecer al Señor en cada una de las dinámicas de nuestros días. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en la comprensión y la aplicación de esta palabra. Bendito Dios, hoy te damos muchas gracias porque tu palabra nos enseña uno de los principios fundamentales como iglesia y es la unidad, pero una unidad que tenga propósito, una unidad que tenga sentido en tu voluntad, una unidad que dé resultados, una unidad que sea evidencia de tu mensaje, de tu anhelo, no solamente a nosotros como iglesia, sino también más allá del círculo inicial, más allá de aquellas 4 paredes,
de aquellos esquemas que muchas veces tenemos, sino que todo un pueblo, toda una comunidad pueda decir: esa unidad es favorable para nosotros, aporta bendición, es ejemplo, es testimonio, es una verdad para nosotros aplicable. Y ese es tu propósito, Señor. Ayúdanos para poder cumplirlo. Ayúdanos para poder mantenerlo, Dios. Ayúdanos para poder perseverar, para poder estructurar tu verdad, así sean las situaciones difíciles, pero que podamos mantenerlo. Y que podamos aprender en el proceso, que podamos ser dirigidos por tu Espíritu para poder hacer tu voluntad donde quiera que estemos. Señor, te damos gracias porque tú eres el fundamento de esta unidad, porque tú eres nuestro jefe, porque tú eres nuestro capitán. Y queremos estar allí, Señor, queremos obedecerte, queremos ser dirigidos, orientados por ti, para que esta unidad sea realmente eficaz. Que esta unidad, Señor, sea conforme a tu voluntad. Lo vamos a lograr con tu ayuda. Creemos esto. Si aquellos en el primer siglo lo mantuvieron, pues tú eres el mismo Dios poderoso de aquella época, el mismo que está hoy con nosotros, y tu iglesia, Señor, continuará adelante manteniendo una verdad como esta más allá de las circunstancias. Por eso te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente y bienvenidos a este tema de la unidad durante este mes. Así que seguramente lo vamos a disfrutar muchísimo y el Señor va a enseñarnos muchas verdades importantes para seguir avanzando como iglesia. Dios les bendiga.